que el próximo martes vamos a estar tomándonos un tiempo para profundizar un poco lo que el Señor tiene para nosotros en estos tiempos, pero hoy, de acuerdo a lo que también ya hemos compartido a la mañana, la idea es que podamos meternos en tema con lo que el Señor nos ha dado como palabra rema, o sea, ser guiados por el Espíritu Santo. A través de la sencillez del pasaje encontramos que si hay algo glorioso en este asunto, si hay algo glorioso en esta relación que tenemos con Dios, es saber que Él tiene la intención de guiarnos. No solamente estableció un lineamiento, no solamente estableció reglas de conducta, no solamente dijo qué estaba bien y qué estaba mal, nos ha dado la libertad para que nosotros podamos escoger libremente qué queremos hacer, cómo queremos vivir. Pero a pesar de esto, si nosotros no supiéramos cómo hacerlo, el Espíritu Santo está dispuesto y quiere auxiliarnos para poder ir por el camino correcto en el nombre de Jesús. Parecería que con textos como estos nos quedamos sin excusas. Parecería que con textos como estos no nos queda otra que decir, si pasa algo, si yo quedo fuera, si yo acarreo consecuencia de mis errores, solamente va a ser porque no estuve dispuesto a pedir que sea Él quien me guíe. Pero si Él es el que me guía, y esa es la idea, que hoy podamos determinar que Él será nuestra guía, que Él será nuestra guía. Hay algo que es sencillo y el mismo pasaje lo enseña, los que son hijos de Dios. Así que todos los que estamos aquí, que un día le dijimos sí al Señor, que lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que le dimos lugar para que Él se entrone en el lugar más alto de nuestro corazón, que permitimos que Él tenga el gobierno de nuestras vidas. Entonces ahora podemos ir a Él y decirle, Señor, guíanos, mostrarnos el camino claramente, ayúdanos a andar en tu voluntad que es perfecta. Ahora, para ser guiados, no sirve de nada que yo sea guiado y en mi desobediencia quede fuera de la situación. Hoy dábamos un ejemplo y yo decía, alguien podría parar, generalmente acá sobre la avenida, a estas 2-3 cuadras de la rotonda, alguien dobla mal y entonces pregunta, muchacho, como para ir para La Plata, entonces uno le dice, no, te equivocaste, doblaste, deberías volver para Camino de Cintura y seguir un poco más adelante. Alguno quiere entrar para Loncham o para Gleu, entonces se equivoca de rotonda y entra una antes, y así podíamos corregir a muchos. Pero qué feo que es que cuando alguien dice, ¿qué tal? Para ir a Montegrande voy bien, y vos le decís, sí, seguís derecho para allá, y él pega la vuelta y se va para el otro lado. Y sabe, a veces en Cristo nos encontramos con estas cuestiones. Alguien se acerca y nos dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ser para ser feliz, para cambiar mi vida? ¿Cómo tengo que hacer para romper con los vicios? ¿Cómo tengo que hacer para que mi matrimonio comience a funcionar? ¿Cómo? Y entonces uno va a la palabra y encuentra en la palabra ese mapa que veíamos, la guía, el GPS, como lo quieras llamar, y a partir de ahí dice, esta es la manera. Y entonces el que escuchó el consejo va y hace todo lo contrario. Que sea el Espíritu Santo el que nos seduzca, el que nos atraiga, el que nos convoque de tal manera que estemos unidos a esa verdad y esa verdad nos lleve a la libertad en el nombre de Jesús. Romanos 8, versículo 12, vamos a estar leyendo. Estuvimos visitando algunas iglesias cuando estuvimos de vacaciones. La verdad, re feo todo, nada que ver con ustedes, se los dije, ¿no? Que tírale un piropo porque está al lado, linda gente acá, ¿no? Decirle. Y quiero que podamos entender que hay algo que el Señor quiere hacer con nosotros, y si te puso en este lugar, y si te puso cerca de aquellos que están a tu alrededor, es porque el Señor está armando equipo. Está armando equipo. Y va a armar un equipo poderoso en el nombre de Jesús. Decirle al que está al lado, ¡ay, qué poderoso! Poderoso en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que yo hoy la verdad es que como hace mucho que no predico, tengo ganas de predicar 3-4 horas, así que no tengo drama. Amén. Si usted me dice amén rápido, ahí seguimos. Pero si se pone, yo me quedo, la hacemos larga. Así que, amén. Se quieren tomar el palo. Bueno, pero entendemos que Dios tiene un mensaje para nosotros. 8:12, entonces comenzamos leyendo y dice así: así que hermanos, deudores somos, no
a la carne para que vivamos conforme a la carne. Parecería que es una declaración sencilla, pero algunos de nosotros, a pesar de que no quisiéramos, que no queremos, en alguna etapa de nuestra vida, o hoy en este mismo presente, pudiéramos estar viviendo como que somos deudores a la carne. Tenemos que corregir nuestro rumbo y determinar que nuestro enfoque tiene que ser otro. Versículo 13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Diga conmigo, viviré. Entramos en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Parecería que el versículo anterior nos mete en contexto y nos lleva a entender que esta guía es una cuestión de vida o muerte. El ser guiados por el Espíritu Santo me lleva a tomar decisiones que me sacan de la condición de aquel que es guiado por la carne, de aquel que levanta la carne en alto y va rumbo a la muerte, para cambiar nuestro destino en un destino espiritual poderoso y lleno de vida. Por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y declara entonces, estos son hijos de Dios. Ese es el favor de nuestro Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios hizo cuando llegó a nuestras vidas. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entendemos entonces que somos hijos porque el Espíritu Santo, lo dice así, el Espíritu Santo da testimonio de esto y aún nos lleva a declarar que Él es nuestro papá querido, este ser íntimo con el que estamos relacionados a través de la paternidad. Así que nos gozamos en esto. Ahora, hay otra versión que es la versión TLA y desde el versículo 2 en adelante se lee de esta manera. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. 14. Todos los que viven en obediencia. Ya aquí no habla solamente de ser guiados, sino de obedecer a la guía. Así que en el texto original decía entonces, y hablaba la palabra de ser guiados. Ahora habla de obediencia. Y lo que vamos a hacer hoy es unir las dos cosas y entender que no sirve de nada ser guiados si nosotros no somos obedientes, como el ejemplo que dábamos al principio. Entonces, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Versículo 16, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Algunos de nosotros damos por sentado que somos hijos de Dios. Algunos de nosotros creemos que la humanidad es hija de Dios y no es así. La humanidad es creación y hijo de Dios es aquel que le dio lugar a Dios en su corazón, aquel que lo aceptó como su Señor, como su Rey, y ahora comienza en esa relación tan cercana a llamarlo Padre. Ser guiados es estar dispuestos, es estar sencillamente alineados a la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, así lo describe la palabra, es lo mejor que le puede pasar a aquel que está en Cristo. Es necesaria una búsqueda sincera. ¿Cómo tiene que ser la búsqueda? Sincera, meditando en la palabra de Dios, pidiendo que el Señor se revele a nuestras vidas en oración, así como tener disposición a la obediencia. Decirle al que está al lado, quiero ser obediente.
Bueno, ya empezamos bien, por lo menos estamos declarando que vamos a ser obedientes. Contale, vos contestale, yo voy a ser más obediente todavía. Porque lo que espera Dios de nosotros es obediencia. Ahora, la obediencia no es alinearnos a los caprichos de alguien, no es estar bajo reglas duras que alguien determina para hacernos las difíciles y nada más. La obediencia me saca de la condición de muerte y me lleva a vida. Algunos de nosotros hemos creído que cuando recibimos a Cristo salimos de la muerte, salimos de la condición de condenados y pasamos a esa posibilidad de alcanzar la vida eterna. Pero debo conservarme en obediencia. Ahora, si todos hemos entendido que hay un enemigo que se levanta contra la obra de la cruz, contra lo que el Señor hizo en nuestro favor, hay alguien que quiere distraernos, que quiere desenfocarnos, hay alguien que quiere que yo mire para otro lado, hay alguien que me hace sentir que soy un fanático, que soy un religioso, que no hace falta que congregue todos los domingos y los martes encima, y a la célula, que al final, si yo antes era feliz jugando a... ¿Quién jugaba al binguito? ¿Alguien? Bueno, no importa, pero lo que tengo que decir es que cuando yo estoy afirmado en Cristo, a veces comienza un mensaje contrario a determinar que lo que yo hago es una carga, es un peso, y la idea es que yo tengo que disfrutar. Quiero decirte que tu Creador, el todopoderoso Dios, nada más y nada menos que el Señor, ha determinado que en esta dispensación, en esta época, en esta etapa, el Espíritu Santo sea el que esté ligado a nosotros. Y esto no pasó a lo largo de la historia de la humanidad. El Espíritu Santo cohabita con nosotros, está en medio de nosotros, está en nosotros. Hemos dicho que el Espíritu Santo está y también vino sobre. Ahora, ¿por qué no usamos bien esto? Tenemos el mejor momento de la historia de la humanidad y tenemos la posibilidad de disfrutarlo de una manera tremenda. Pero el enemigo con sus huestes se ha levantado de una forma tremenda y ha levantado diferentes banderas que seducen, atraen, nos desvían. Y alguien peleando por sus derechos comienza a cometer errores, comienza a abrirse camino que no son del Señor y comienza a tomar decisiones y comienza a afirmarse en alguna actitud, en alguna conducta que luego se convierte en un hábito y que lo está alejando de Dios. Tenemos que ser de aquellos que permiten que sea el Señor quien reine, de tal manera que el Espíritu Santo nos guíe continuamente y nos lleve de victoria en victoria y de poder en poder. Y de poder en poder. Es necesario entonces que esa búsqueda sea sincera y yo tengo que en esa actitud sincera abrir mi corazón, reconocer mi condición. Yo no puedo ir reclamando promesas delante del Señor sin hacerme cargo de mis errores, sin decir, Señor, yo entiendo, yo estoy guardando enojo, estoy guardando rencor y estoy hablando de las cosas sencillas. Alguno podrá decir, no, estoy cometiendo pecados mucho más pesados y mucho más inmundos, mucho más intolerantes ante tu presencia. Y sin embargo a veces se me ocurre reclamar que tus promesas se cumplan en mi vida. Tengo que blanquear, tengo que limpiar mi corazón y la sangre de Cristo es suficiente para que hoy podamos quedar absolutamente limpios de toda culpa en el nombre de Jesús. Todavía hoy hay una oportunidad, no sé dentro de un rato, no sé mañana, pero hoy todavía está vigente y es poderosa y la sangre de Cristo tiene poder. Así que yo debo blanquear mi situación con el Señor. Debo pensar en ser guiado. Ahora, es decir, ya no se trata solamente de conocer la voluntad de Dios, sino que, porque es muy común en nuestro léxico decir que queremos conocer la voluntad de Dios. Y decimos, quiero conocer la voluntad de Dios para saber cómo será. Algunos hasta quisiéramos tener una bola de cristal y decir, a ver si veo ahí qué va a pasar luego, ¿no? Pero la idea es que conocer es estar alineados con Dios. Conocer la voluntad de Dios es estar dispuestos a obedecerla, estar dispuestos a llevar adelante en conformidad con Él lo que Él ha determinado para nosotros, aunque no tenga el mejor sabor, aunque no sea como yo lo deseo o como yo lo planeé, pero yo sí sé que si Él me está llamando por este camino, este es el mejor camino en el nombre de Jesús. Yo tengo que determinarme. Si alguien usa una brújula, como veíamos ahí en el ejemplo, y quiere ir al norte, y la brújula marca hacia allá, pero él quería ir hacia el otro lado,
Por más que la golpee, que diga esto no anda bien, ¿qué será? O si toma la iniciativa de ir parecido, pero no hacia ahí, más avanza, más se separa del destino que Dios tenía. Cuando alguien sale a algunos grados de separación de lo que es su destino, parece que va para el mismo lado. Pero tiempo después se da cuenta que se abrió mucho de lo que el Señor lo llamó a hacer. Y hoy tenemos que estar sensibles a la guía del Espíritu Santo. Y el Señor nos va a corregir el rumbo de tal manera que estemos en su voluntad. ¿Qué es entonces ser guiados por el Espíritu Santo? Mire, Gálatas 5, versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Se trata de tener esa unidad, esa relación. Si Él es el que me da la vida, si Él es el que me guarda, si Él es el que me está alentando, si Él es el que me despierta, si Él es el que aviva mi fe, si Él es el que me enciende, si Él es el que saca la depresión y pone el gozo, si Él es el que trae renuevo, yo tengo que andar con Él. No puedo dejar a aquel que me salva, que me libra, que me bendice, que me alcanza gracia. Tengo que andar con Él, contarle que está al lado. Tengo que andar con Él. Aleluya. ¿Qué es andar en el Espíritu? Se puede decir entonces que andar en el Espíritu es tener dependencia del Espíritu Santo en toda nuestra vida y aplicarlo a todo nuestro ser. Esto tiene que ser cuerpo, alma y espíritu. Mi espíritu está ligado al Espíritu por la presencia misma del Espíritu Santo. Pero mi alma podría jugarme una mala pasada y podría llevarme a los deseos terrenales, a cuestiones que por ahí pueden guardarse en mi alma, como rencor, bronca, cosas que tengo que solucionar. Y tengo que darle el gobierno al Espíritu Santo de Dios y quebrarme en su presencia y decirle: sé vos quien domines, gobiernes y bendiga. Y entonces ahí tendré autoridad sobre mi cuerpo. Ahí entonces seré yo el que puedo determinar que mi ser va a estar parado donde el Espíritu Santo diga que tiene que estar. Diga que tiene que estar. El andar en el Espíritu es reconocer al Espíritu como algo presente, actual, que está habitando en nosotros. No se trata de decir, bueno, yo cuando voy a la iglesia tengo una experiencia espiritual tremenda. No, cuando estoy en la célula o alguna vez cuando hago algún devocional, cuando leo la Biblia, me pasan cosas. Todo el tiempo el Espíritu Santo quiere activar sobre tu vida. Quiere que tengas cada día las cosas más gloriosas, las experiencias más hermosas. Ahora, los escasos somos nosotros. Él es eterno, es poderoso, sobrenatural. Nosotros somos finitos, limitados y creemos que podemos decirle a Él cuando nosotros queremos que Él se mueva. Y decimos, bueno, este domingo está bien, el otro prefiero otra cosa. Lo que yo tengo que decirle: Señor, todo lo que vos tengas lo quiero en el nombre de Jesús. Y el Señor tiene mucho para darnos, por eso debo ir a Él, sabiendo que viene mucho en el nombre de Jesús. Si sos guiado por Dios, van a haber momentos gloriosos para tu vida. Va a venir lo que nunca experimentaste. Vienen cosas grandes en el nombre de Jesús. Siempre va a aceptar nuestro reconocimiento. Vos tenés que adorarlo, exaltarlo, bendecirlo, así como lo haces con el nombre de Cristo. Tenés que darle la gloria, tenés que decir: Espíritu Santo, bendigo tu nombre. Espíritu de Dios, gracias. Espíritu de Dios, te exalto, te alabo, te adoro, porque merece, porque tiene el nivel de deidad del mismo Señor y del mismo Señor Jesucristo. Y debo darle adoración y debo darle exaltación en el nombre de Jesús. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué va a hacer? Mirá lo que está hablando. Estás hablando medio mal vos. ¿Él qué va a hacer? ¿Están comiendo chicle? ¿Qué pasó? Vamos de nuevo. Él... Ahora sí. Ahora, yo quiero recibir esa enseñanza. ¿Quién te está enseñando?
¿Quién es el que te está llevando a hacer las cosas que haces? ¿Quién es el que te da la receta? ¿Quién es el que te motiva a cumplir con algunas actitudes, a hacer algunas cosas que estás haciendo, que inclusive son dolorosas, que no dan fruto y que traen malas consecuencias? Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que sea el Espíritu de Dios el que nos lleve y podamos nosotros saber que Él nos va a enseñar. Ahora, inclusive dice este mismo texto, Él nos enseñará no algunas cosas, sino que todas las cosas. Y agrega, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que si hay alguien que puede darle vigencia a las promesas y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ese es el Espíritu de Dios. Juan 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. A veces abiertamente confesamos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, para conocer la verdad y para estar renovados, para estar actualizados en la verdad, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y Él nos va a guiar a toda verdad. A toda verdad. Ahora, yo a veces pretendo que porque leí un pasaje o porque leí un capítulo completo o porque leí la Biblia de tapa a tapa, una o dos o las veces que haya podido leerla, ya soy conocedor de la historia del Señor y su creación. Y yo tengo que entender que Dios es eterno. Y que en este destello que es mi vida, en estos 70, 80, 120, como los que van a vivir los de casa de Dios, entonces en este puñadito de años, voy a conocer solo un poco de toda esa gloria y toda esa eternidad. Y yo no puedo pretender que ya lo conozco todo, yo no puedo decir, no, ya mi abuelo, mi papá eran cristianos, porque aunque desde el principio cada una de las generaciones haya estado en comunión con el Señor y hoy vos estés en comunión con el Señor, no alcanza para cubrir la eternidad. Yo tengo que entender que necesitamos una experiencia sobrenatural y en la experiencia sobrenatural es que Él nos guíe a toda verdad. Él nos guíe a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el proyecto que tiene el Espíritu Santo para con tu vida, para con cada una de nuestras vidas. Y quizás en este tiempo hemos pecado en el sentido de no aprovecharlo correctamente. Y por eso es que nos hemos ido por una pendiente donde algo sencillo nos llevó a una mayor consecuencia y a otra peor y terminamos maltratados, entendiendo que eso fue la vida, que eso fue el destino y sencillamente fue que nosotros no determinamos en nuestro corazón ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 2, versículo 10. Dios nos dio a conocer, ¿qué hizo Dios? Dígalo fuerte así terminamos rápido. Nos dio a conocer. Todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios, pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su voluntad ha hecho por nosotros. Versículo 13. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues lo consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Necesitamos
el mover del Espíritu para alcanzar profundidad en el conocimiento de nuestro Señor. Juan 7, versículo 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué van a correr? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Habiendo sido glorificado nuestro Señor Jesús, la promesa está vigente y de cada uno de nosotros correrán ríos de agua viva. Marcos 13, versículo 11 dice: no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Algunos de nosotros estamos dependientes de nuestra preparación, de nuestra sabiduría, y a veces hasta estorbamos el que el Señor nos use para dar testimonio, para hablar de Cristo a alguien, y todas estas limitaciones que nos ponemos es porque no estamos permitiendo que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. La palabra me está diciendo que no me preocupe. Tócalo al que está al lado y decirle: no te preocupes. Y el Señor entonces sigue diciendo que no me preocupe por lo que voy a decir. Algunos de nosotros decimos: ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Por qué a veces hasta escondemos a Cristo? Alguien nos pregunta: ¿qué, vos vas a la iglesia? No, mi papá, mi hermana, mi esposa va. Yo no, tantos locos, allá hay pastores. No, de eso no hablen ustedes. Pero la verdad es que a veces lo negamos al Señor de esa manera, porque dijimos: y si me empieza a preguntar, y si me dice qué dice Deuteronomio, y yo no lo pude memorizar. Y la idea es que nosotros no dependemos de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad, ni de nuestra memoria. Como somos hijos de Dios y Él mora en nosotros, tenemos la posibilidad de despreocuparnos. Dice que ni siquiera tenemos que pensar, sino lo que os fuere dado en aquella hora, en ese momento, va a venir palabra. Eso tengo que hablar. Por eso no tenemos una fórmula. Por eso es que algunos dicen: ¿cómo hago para hablarle de Cristo? A veces tenés que hablarle de Cristo, a veces lo tenés que invitar a la célula, a veces lo tenés que invitar a la iglesia, a veces le decís: ¿a vos te gustaría discutir de teología? Bueno, yo te voy a hacer una cita con mi líder y vas a charlar con él, vení y charlar con mi pastor. Y si podemos discutir, discutimos, y si podemos enseñarle, le enseñamos, y si hay alguna duda, nos sentamos juntos e investigamos juntos hasta que salimos bendecidos, nosotros y aquel que vino a confrontar. Pero lo que no tiene que pasar es que yo crea que alguien me puede silenciar. Yo estoy para hablar en el nombre de Jesús. Así que entonces entiendo que todo lo que me fuere dado en esa hora, eso tengo que hablar, ya sea versículos, fluir en la palabra, o sencillamente decirle: no tengo mucho más para decirte, que te deseo el bien, que quiero lo mejor, que pensé en tu eternidad, que pensé en tu destino. No puedo darte muchas explicaciones, quizás en la iglesia te las puedan dar mejor, pero sé que si vos seguís sin Cristo reinando en tu corazón, habrá consecuencias finales y tu destino no será el mejor. Eso va a dejar incómodo al que esté oyendo, y con esas palabras seguramente esa persona va a acercarse a Cristo, ya sea en tu congregación o a través de otras personas que conozca, o por su propio medio va a investigar y se va a acercar a Cristo. Pero tenemos que hablar lo que Dios nos dé en el momento que nos dé, en el nombre de Jesús. Porque dice la Biblia en este texto: porque no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu Santo. El que nos guía toma la palabra y Él suelta ese mensaje y nosotros lo decimos en el nombre de Jesús. Mateo 10, versículo 20 dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habita en vosotros. Así que estemos dispuestos a hablar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Los de la mañana tardaban un poco más en contestar, así que estoy contento. Hablar en el nombre de Jesús.
Aleluya. Lucas 21:15 dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. El Señor te hace poderoso, te hace habilidoso, te hace sabio, y todo eso comienza a fluir cuando vos estás ligado, cuando sos guiado por el Espíritu de Dios, cuando Él reina, cuando Él está con vos, cuando Él cohabita, cuando Él late junto a tu corazón, y entonces tenemos autoridad en Cristo. Tenemos autoridad en Cristo. Segunda de Pedro agrega 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que ir por más. Vos no podés ser alguien que pasa por la vereda de los demás con una Biblia abajo del brazo, o alguien que los domingos se pone lindo porque va a la casa de Dios y alguno habla de vos diciendo, me parece que es congrega, me parece que va a la iglesia. Vos tenés que ser alguien que trastorne. Míralo al que está al lado, decirle trastornador. Vos tenés que ser alguien que cambie tu medio, vos tenés que cambiar el ambiente en tu trabajo, vos tenés que cambiar tu vecindario, vos tenés que cambiar ese grupo de amigos, vos tenés que cambiar a esa familia. No sé si la familia de ustedes toma, bueno, después hablamos de eso, pero vos sos el que tenés que cambiar. Cuando vos llegás, todos guardan el tetrabajo, se acomoda todo y empiezan a declarar que les encanta la Villa del Sur en el nombre de Jesús. Así que entendemos que las cosas van a cambiar porque vos estás ahí y el Espíritu Santo está sobre tu vida. Está sobre tu vida. Mire, quiero que guarde este pasaje, Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Y agrega, sobre ti fijaré mis ojos. Qué lindo saber que Él nos está mirando. Podría ser que alguno se persiga porque Dios lo está mirando. Quisiera alguno hacer las cosas escondidas de Dios. Pero entendiendo el texto y sabiendo de su omnipresencia, y sabiendo que Él todo lo ve y donde quiera que estés, Él todo lo sabe, entender que necesitamos que Él nos auxilie para entender, que Él nos enseñe el camino por el que debo andar y saber que Él está velando por nosotros. Porque Dios no pone su mirada para juzgarnos y decirnos otra vez te equivocaste. Dios no pone su mirada sobre nosotros para decir yo sabía que sos humano y vas a terminar errando. Él pone su mirada sobre nosotros para soltar misericordia, para generar el ámbito, para que el ambiente sea transformado y yo pueda ser renovado y reenfocado de acuerdo a lo que Dios está disponiendo para mi vida. El todopoderoso Dios quiere bendecirte, quiere bendecirte. El Espíritu Santo nos ha sido prometido como nuestra guía personal en el camino de nuestra vida. Algunos sienten tanto celo por la palabra que de alguna manera descalifican al Espíritu de Dios. Y tenemos que entender que la palabra, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, necesita ser revelada. La palabra en su contexto, en la encuadernación que venga, o en la computadora, o en el celular, es sencillamente palabra. Para que suene como palabra de Dios a mi vida, yo necesito ser auxiliado por el Espíritu Santo. Necesito que sea Él el que me enseñe, el que me muestre el camino, y en lo posible que sus ojos estén fijados sobre mí. Ahora, en ese celo por la palabra se han separado las denominaciones, y ahí sí algunos tomaron un perfil de más libertad a través de la búsqueda del Espíritu Santo, descalificando la palabra. Y algunos han hecho tanta fuerza en la palabra y han puesto tanto énfasis en la palabra que han descalificado la operación del Espíritu Santo de Dios. Y las dos cosas provienen del mismo sitio y tienen el mismo sentido. Y las dos cosas se suman para que nosotros podamos ser bendecidos. Necesitamos de la palabra y del Espíritu de Dios. Hay algunas promesas que tienen que ver con la guía del Espíritu Santo y quiero leerlas porque justamente están en la palabra. Salmo 32, 8 nos decía que Él nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino por el que debemos andar y que va a fijar sus ojos sobre nosotros. Ese es nuestro Dios,
un Dios que se ocupa de la creación, un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios no se olvida, Dios te tiene presente, conoce tu nombre, sabe de todo lo que haces, todo el tiempo, y tiene la intención de bendecirte. Y si hubiese cerrado, quiere perdonarte, quiere limpiarte y quiere colocarte en el lugar más alto. Ese es nuestro Dios. Juan 10, versículo 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que mirarlo de la misma manera que lo relata este texto y pensar en que necesitamos oír su voz. Algunos de nosotros tendremos la experiencia de ser guiados a través de la palabra, a través de la palabra de un hermano, a través de la predicación, a través de lo que se habla en la célula, y vamos a cambiar de rumbo y vamos a enfocarnos correctamente y vamos a ir por aquello que Dios ha preparado como bendición para nosotros. Pero es necesario que estemos dispuestos a escuchar su voz. A veces su voz no es audible, a veces son solo señales, a veces son experiencias. Lo cuento porque no quiero hacer una doctrina de esto, y sepa que no es una doctrina, y esto es que la enseñanza que yo doy es una cosa privada, personal, algo que me pasa a mí. A vos te puede pasar otra cosa diferente y nos vamos a gozar en que a vos te pase otra cosa, que tengas otra experiencia. A mí me pasa que yo cierro los ojos en oración y comienzo a ver una luz violeta cuando tengo aprobación de Dios. Cuando Dios está dándome lo que hay, cuando Dios está trayendo fuerzas, cuando yo sé que Él me está oyendo, que Él me está respondiendo, en mis ojos cerrados comienzo a ver una luz violeta que destella y que cada vez es más fuerte, y yo me quiebro y me gozo y disfruto ese momento. Esa es la señal que yo desde muchos años atrás comencé a recibir, y eso es lo que me pasa a mí. Pero no es cuestión de que vos andes buscando luces violetas, ni que vos andes buscando luces de colores. Algunos de ustedes van a sentir una melodía. Algunos dicen que sienten un cambio en la temperatura ambiente. Algunos dicen, no sé, me empezó a agarrar escalofríos, algo pasó acá. Y ahí las diferentes. Yo oro con pastores, y ahí en la experiencia de los pastores estamos orando y uno empieza a hablar en lengua, uno tiembla, uno zapatea, el otro hace... y uno le da miedo, pero después lo agarra de nuevo, ¿no? Pero, y la idea es que cada uno tiene su experiencia, pero todos confesamos y confirmamos: el Espíritu Santo estuvo acá, algo pasó, y estamos creyendo que Dios va a hacer una obra grande. Cuando decimos que conocemos la voz de Dios, no solamente tenemos que enfocarnos en un tono de voz, en una experiencia de ese tipo. Digo, como les conté de esa señal que yo percibo, ustedes pueden percibir un cambio en la atmósfera, ustedes pueden servir diferentes experiencias que es digno que busquen. No es de prolijo buscarla. Lo que no tiene que pasar es que ustedes se aferren a eso y digan, eso es verdad absoluta. Eso es la experiencia que el Espíritu Santo va a producir y va a permitir en cada uno de ustedes. Y ustedes, con una actitud de comprobación, van a ir viendo que esto es real. Ahora, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en que el Señor, el Todopoderoso Dios, tiene disposición de traer a nosotros algo fresco, algo nuevo cada día. Que Él tiene la capacidad de sacarnos de la condición de mediocridad, de sacarnos de ese estándar, de esas limitaciones que nos pusimos a nosotros mismos, y creerle a Dios que Él va a hacer algo grande y poderoso en nuestro favor. Proverbios 3, versículo 6 nos inspira a que seamos capaces de reconocerlo, y dice: reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar las veredas. Cuando yo le doy lugar, Él actúa. Si yo no le doy lugar, Él no actúa. Por eso yo tengo que reconocerlo, tengo que decirle: bienvenido Espíritu de Dios, este es mi día, este es el día que quiero que ministres, que bendiga, voy a hacer esto, charlar con Él, y entonces saber que Él te va a guiar. Y entonces ahí, solamente ahí, Él no se entromete, Él no llega de prepo a ninguna de nuestras vidas. Simplemente Él ofrece desde su dignidad alcanzarnos con gracia y con amor, y nosotros podemos abrir los brazos y decirle: gracias Señor, bienvenido a mi vida en el nombre de Jesús.
La importancia entonces de ser guiado. Según Gálatas, desde el versículo 16 hasta el 25, en el capítulo 5, que no vamos a leer, el Espíritu Santo produce en el creyente, el ser guiados por el Espíritu produce en el creyente que las obras de la carne, o sea, los pecados mengüen, desaparezcan, se vayan, y produce en nosotros frutos espirituales. Cuando el Espíritu Santo está al gobierno, nosotros vamos a tener una vida espiritual. Vamos a ser conducidos rumbo a la victoria en el nombre de Jesús. Ahora, el pasaje de Romanos 8, versículo 14 que leíamos habla de la característica de esos hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Y es muy interesante que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a usar la palabra griega huios en ese versículo, en el 14. La connotación es primordialmente la relación filial de un hijo y de un padre, mientras que en el versículo siguiente usa la palabra teknon, que está usando también en el 16, y destaca mayormente el hecho del nacimiento o de procreación. De esta manera entonces estamos viendo que por la fe en Cristo todos nacemos de Dios, pero solamente los que son guiados por el Espíritu tienen una relación de hijos. Y eso es un poco en lo que quisiera hacer énfasis hoy, en que no obstante de haber nacido de nuevo, de haber aceptado al Señor como Salvador y ser contado como hijos, que la relación que nosotros tenemos, que la que tengamos con el Espíritu Santo sea esta, que podamos ser condicionados como hijos, que podamos ser contados como el hijo mimado, el hijo cuidado, la hija bendecida, y que podamos creer que el Señor tiene planes llenos de gloria para cada uno de nosotros. Y eso depende de que perseveremos en nuestra relación con el Todopoderoso Dios. Así que hoy podemos declarar que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, y que tiene la intención de bendecirnos. Él anhela estar con cada uno de nosotros, particularmente con vos. Y cuando digo con vos, es para aquel que está expectante a lo que el Señor quiere hacer, aquel que está dispuesto a recibir lo que Dios tiene para él. Dios lo quiere hacer. Dios quiere transformarlo todo. Dios quiere cambiar tu destino. Dios quiere cambiar todo aquello que se ha dicho, que se había levantado en contra tuyo. Ahora va a ser cortado en el nombre de Jesús. Él tiene los ojos sobre aquellos que son sus hijos, sobre aquellos que le obedecen, aquellos que están sensibles y son guiados en el nombre de Jesús. A la luz de Gálatas 5:25, el ser guiado por el Espíritu Santo, podríamos meditar si es una opción o un mandato, pero la verdad que es un mandamiento. Lo que yo estoy predicando hoy no es para que vos digas, a ver si quiero o no quiero. Lo que está diciendo la palabra a la luz de este pasaje es, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Es un mandato. Si cambió tu manera de vivir, si de verdad el Espíritu Santo está sobre tu vida, debes obedecerlo en todo. ¿Por qué es necesario ser guiados entonces por el Espíritu Santo? A la luz del Salmo 139, versículo 23, dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada. Enséñame a vivir como quieres que yo viva. Qué oración la del salmista. No es una oración, Señor, ¿hace cuánto que te estoy pidiendo que me hagas un milagro? Señor, ¿qué pasa que no cambia nadie alrededor mío? ¿Qué pasa que mi casa no la puedo terminar? Señor, no es un piquete la oración. La oración es un corazón sensible. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada. Y cuando alguien dice eso es porque está dispuesto a cambiarla. Y le dice, enséñame a vivir como quieres que yo viva. El Salmo 129, versículo 23 en adelante, lo dice de esta manera, es el mismo, pero es otra versión. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame
en el camino eterno. Que yo no me pierda nada de lo que vos tenés preparado para mí. Y un reconocimiento que está en Jeremías 17, versículo 9, y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Míralo al que está al lado y decirle: qué corazoncito. Ese es el corazón, esas son las características, por eso necesitamos al Espíritu guiándonos. Proverbios 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Hay cosas que parecen que son buenas, hay cosas que parecen que es la mejor elección que estoy tomando, hay cosas que parecen es el mejor momento, la estoy pasando genial, qué bueno que vine a este lugar, que me metí en este sitio, qué bueno que cobré amistad con estas personas. Eso es lo que te parece a vos, eso es lo que le parece al hombre en general. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe desde el principio al final. Y todo el tiempo podamos considerar que estamos bajo su guía. Bajo su guía. Según Juan 16, versículos 13 y 14, el Espíritu Santo va a hacer algo en favor de nosotros. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad. Porque no obrará por su propia cuenta, dice el texto, y la idea es que nosotros podamos entender que Dios tiene planes gloriosos para llevar adelante y tengo que estar sensibilizado. Versículo 14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él tiene revelación, tiene mucho para contarte, tiene mucho para tomar de Dios y soltarlo a tu vida, ponerlo en tu corazón, colmarte, llenarte. Algunos de nosotros creemos que porque leemos un libro ya estamos pasando de incultos a cultos, y la idea es que podamos estar determinando que la mayor necesidad que el hombre tiene es a Dios, y que la oportunidad que el hombre tiene en esta dispensación es buscar la guía del Espíritu Santo. Buscar la guía del Espíritu Santo. Ahora, algunos de los requisitos para ser guiado, la verdad que entender, cualquiera puede ser la propuesta para ser guiados. El problema es que la guía nos lleve al lugar correcto. Cualquiera puede ser guiado por su propia razón, por sus sentimientos, por su impulso, también por la dirección de otras personas, por lo que otras personas piensan, por lo que un grupo determina y establece, por lo que la sociedad dice que está bien o que está mal. Cualquiera puede ser guiado, pero no cualquiera puede ser guiado por el Espíritu Santo. Para esto tengo que ser hijo de Dios. Algunos de los requisitos están en el Salmo 25:9 y habla de: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Parecería que sencillamente se desprende de este pasaje que para ser guiado por el Espíritu, aunque como hijo necesito ser humilde y manso. ¿Cómo tengo que ser? Aleluya. Primera de Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ya lo leíamos. Y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Parecería que voy juntando, acumulando. Lo que debe pasar: tengo que ser humilde, tengo que ser manso y tengo que ser espiritual. Tengo que permitir que el Espíritu Santo haga su obra en mí. Tengo que ser bautizado por el Espíritu Santo. Hay una promesa en Ezequiel 36, versículo 26, que dice: os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero agrega: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y aparece la palabra espíritu con mayúscula, lo cual me habla del Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Parecería que está dispuesto a hacerlo todo a nuestro favor y llevarnos al cumplimiento de cada una de sus promesas. Eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Por eso hoy seguramente aquel que lo desee será completo, será lleno del Espíritu Santo de Dios. Está haciendo una doble promesa allí que está ligada con el nuevo nacimiento y que está ligada con la llenura, y tenemos que ir en busca de esto. Santiago 1, versículo 5 en adelante nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios,
el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y se las dará. Qué bueno es poder ir a alguien que nos da abundantemente, alguien que nos da sin reproche y alguien que garantiza el texto, lo va a dar. Santiago 1:6 agrega, pero pidan con fe. ¿Cómo tiene que pedir? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Debemos ir delante del Todopoderoso y esperar en Él. Él va a hacer algo grande. Habacuc 2, versículo 1, nos enseña que debemos saber esperar. A veces pedimos, tenemos la fe, pero no llega en el momento. Dice, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré mi pie, velaré para ver lo que se me dirá. Y ¿qué de responder tocante a mi queja? Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará, termina declarando la palabra. De alguna manera lo que está diciendo es, lo que vos pensás que es tardanza, sencillamente es tiempo donde se está construyendo algo a tu favor y sencillamente no te tenés que desesperar, ya viene en el nombre de Jesús. ¿Cómo puede guiarnos entonces el Espíritu Santo? A través de las Escrituras. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El versículo 145 del Salmo 119 que leíamos en el 105 recién, dice, clame con todo mi corazón y respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Sencillamente todo esto se cierra en que cuando yo le pido a Dios, tengo que estar dispuesto a obedecerlo. Yo no puedo decirle, Señor, guíame, Señor, mostrame el mapa, mostrame el camino, mostrame la brújula, dame el GPS y luego hacer la mía. Lo que yo tengo que decir es, Señor, apenas te reveles, yo voy a ser obediente y voy a alcanzar bendición. Porque entendí que el ser guiado está ligado a la obediencia. La palabra que leíamos al principio me enseñó claramente que en los dos textos, enfocándose en la misma palabra, me está diciendo que voy a ser guiado, pero es necesario que sea obediente para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Debemos ser muy prudentes en cómo vamos a ser direccionados. Algunos de nosotros en la experiencia espiritual podríamos tener experiencias de visiones, podríamos tener revelación que tendremos que dar con temor y con temblor, sabiendo que podría ser usado por el mismo enemigo. Profetas del Antiguo Testamento, el mismo Pablo en el Nuevo Testamento, ha sido guiado por el Espíritu Santo y también nos va a guiar a nosotros y nos dará palabra para que soltemos sobre otras vidas, pero tenemos que hacerlo con temor y tenemos que coincidir con la palabra de Dios, coincidir en oración, recibiendo el ok, la afirmación del Señor para luego poder darla y nunca tener la intención de juzgar, de maltratar ni de dañar. Siempre será para bendecir. Siempre será para bendecir. Algunos por ahí van un poco más allá y sueltan palabras que vuelven en contra de sí mismo. Alguno va a querer creer que tuvo una revelación que va a mostrar lo que viene, decirle cómo será el futuro. Pero mire lo que dice Apocalipsis 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y agrega, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Así que todo lo que tiene que ver con los tiempos finales ya está profetizado en la palabra. Entonces debo ser cuidadoso de esto y servirme del don de Dios simplemente para edificación de la iglesia. Solo de la iglesia, para que siga construyéndose la obra de Dios, para que yo pueda entender que Dios está sanando, está preparando, está simplemente advirtiendo para que cada uno de nosotros podamos saber que Él nos está amando, que Él nos está cuidando y fluye por el Espíritu a través de alguno
de nosotros en el nombre de Jesús. Así que en todo lo que es relacionado con la salvación al ser humano, a los principios morales, a las normas de conducta, a la ley de Dios, ya ha sido dada y nosotros debemos esperar la revelación, solamente esto, la revelación de la que es la palabra de Dios. Ya Dios lo enseñó todo y no tengo mucho más para enseñarle a nadie, sino lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo cambiar las condiciones. A veces en algunas cuestiones, no sé, por ejemplo el divorcio, en alguna cuestión alguien dice cómo la está pasando, lo mal que están, y nosotros hemos entendido que el divorcio no es bíblico. Y a veces vamos a la consejería y atendiendo a alguien que está pasando una situación muy especial, muy difícil, nos encontramos que la persona está siendo maltratada, está mal, y entonces accedemos a que haya una separación temporal, donde se busque, donde se ore, donde se promueva el volver a construir, a darle nuevas bases a ese mismo proyecto. Pero el hecho de pensar que uno puede ponerle fin a un matrimonio y empezar con otro, espero no caer antipático con nadie, no es bíblico. Y nosotros no vamos a enseñar jamás algo que no sea bíblico. Lo que hace nuestro Dios es grande. Mi Dios puede levantar un muerto. Mi Dios es capaz de sanar a un enfermo terminal. Mi Dios hace cosas tremendas. ¿Cómo no va a corregir el carácter de alguien? ¿Cómo no va a sanar el dolor que hay en el corazón de alguien porque fue traicionado? O la amargura de alguien porque vivió malos momentos en su vida. El todopoderoso Dios que yo tengo sana y hace una obra completa en favor de la familia en el nombre de Jesús. Así que sabemos que pudieran también levantarse espíritus de error y tenemos que filtrar esto. Nada de lo que alguien diga tiene que contradecir la palabra. Nada de lo que alguien diga tiene que ser fuera de la razón. Nada de lo que alguien diga tiene que alejarse del propósito de ministrar y de bendecir. Tengo que entender que alguien hasta puede decir cosas en nombre del Señor para beneficio propio, y yo tengo que entender que todo lo que el Señor diga será para beneficio de lo que Él ama, que es su iglesia, que es el grupo de personas. Y cuando digo iglesia no hablo del edificio, hablo de la congregación. Cuando Dios quiere ministrar en su amor, suelta gracia y suelta amor sobre la congregación, sobre la congregación. Así que debo tomar decisiones y ser de alguna manera, disponerme, aceptar que Dios puede hacer cosas tremendas a través de tu vida, de mi vida, y pedirle a Dios que sea Él quien tenga el gobierno y que Él me guíe, que yo pueda decir y hacer lo que Él me llama a hacer y que yo no haga silencio, pero si no es Él el que me lo dice, que yo no lo haga jamás, que siempre esté cotejando, que Él esté de acuerdo conmigo y entonces pueda fluir en el poder de su Santo Espíritu. La idea es que hoy podamos orar y podamos pedirle al Señor dirección, podamos pedirle al Señor que nos dé paz y que podamos tener la aprobación que necesitamos. Y esta misma oración es la que tenés que hacer cada vez que tenés algo de parte de Dios. Cuando tenés algo de parte de Dios en el corazón, cuando el Espíritu te revela algo, es el momento de ir delante del Señor y pedirle a Él en oración que te dé la dirección por el Espíritu, que ponga paz en tu corazón y recibir la aprobación de Dios. Y solo ahí empezar a soltar esa palabra y fluir. 2:13 de Filipenses dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por la buena voluntad. Permitamos que sea Él quien tenga el gobierno sobre nuestras vidas. Romanos 15, versículo 22, y ya estamos terminando, dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Muchos son los adversarios. Lo que yo debo entender a través de este texto es que a veces las situaciones también son una señal de Dios. A veces que el Señor permita algo que estorbe, me ayuda a entender que no es el momento de avanzar. Que el Señor permita que algo no salga como yo quiero, también me lleva a entender que debo esperar el cumplimiento de su voluntad. Así que tengo que estar
dispuesto a que el Todopoderoso fluya a través de mi vida. Pero si hay algo que me está frenando, también puedo interpretarlo en oración y buscando de Dios que no es el momento, y esperar el momento que corresponda para avanzar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La idea entonces es que hoy podamos reconocer al Espíritu Santo como presente, que está habitando en nuestras vidas, que podamos mantener una actitud de obediencia, que podamos hoy determinar que vamos a consultar con el Espíritu Santo. Ayúdate a vos mismo y contale al que está al lado: voy a consultar con el Espíritu Santo de Dios. Dejémonos guiar por Él. El pasaje de la rema que estamos llevando adelante en este año dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y a eso vamos, a la presencia del Santo, a que sea Él quien nos esté guiando. Te invito a que te pongas de pie y podamos decirle: Espíritu Santo de Dios, estamos deseosos de tu guianza, estamos deseosos de ser ministrados, favorecidos y bendecidos por vos en todo. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, queremos darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Nos gozamos en ser contados como hijos tuyos y estamos deseosos de ser guiados por vos. Estamos deseosos de responder en obediencia a tu mandato, a tu guía, para la gloria de tu santo nombre. Queremos ser de los que viven, queremos ser de los que andan de acuerdo a tu voluntad. Señor, tu palabra nos desafía, llevándonos a meditar en que si vivimos por vos, también andemos por vos en el nombre de Jesús. Señor, ponemos delante tuyo nuestras limitaciones. La fe que tenemos sea encendida. El Espíritu Santo opere en nuestro favor hoy y podamos ser conducidos a cumplir con tu voluntad, que es perfecta.